Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Pues ya en un año nuevo, ya no nos habíamos visto, ya no había yo estado con ustedes, pero aquí estamos. Ya hicimos promesas, proyectos y pues oremos para que Dios nos dé la sabiduría y la fuerza para poder cumplir esos proyectos que hicimos. Pero bueno, como yo siempre he dicho, escudriñemos las escrituras. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante que se encuentra en el libro de Éxodo, y Éxodo 12 y Éxodo 13. Y yo como título le puse a la plática: el mejor camino hacia la bendición, el mejor camino hacia la promesa. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, vemos cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Sabe? Dios les había dado una promesa de que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. El pueblo de Egipto estaba en una situación muy difícil en Israel y oraron y clamaron a Dios y sus oraciones fueron escuchadas. Y entonces Dios mandó un libertador, que era Moisés. Y Moisés les dijo que Dios los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, a una tierra de bendición, a una tierra de promesa. Y muchos en el pueblo creyeron y muchos no creyeron. Y ahorita vamos a ver toda esta situación que pasó, ¿no? Entonces, pero fíjate, cuando iban a salir del pueblo de Egipto, cuando Faraón ya había determinado dejarlos ir, en Éxodo 13, versículo 17, dice que luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. El camino de la tierra de los filisteos era el camino más cerca de Ramsés a la tierra de promesa, que era Canaán. Era el camino común o el camino más corto. Pero dice que Dios no los llevó por ahí porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Había guerra por ese rumbo. Entonces dice, no sea que algunos se arrepientan y se quieran volver a Egipto. Pero ¿qué crees? Dice en el 18, mas Dios hizo que el pueblo rodeara por el camino del desierto del Mar Rojo. Dios fue el que hizo que se fueran por ese camino. Y muchas veces pensamos, pero no era mejor. O sea, aun cuando se fueron por ese camino, se toparon con el mar, se toparon con el desierto, se toparon con que no había agua, con que el sol les quemaba, con que no había carne, se toparon con muchas dificultades. Pero te voy a decir una cosa, mi amado. Cuando Dios tiene promesas para ti, Dios las va a cumplir. Porque te voy a decir una cosa, Dios tiene el poder para hacer promesas y Dios también tiene el poder para poderlas cumplir. La palabra de Dios, la Biblia, mi amado, está llena de promesas de bendición. Está llena, que si tú las lees, te vas a sorprender de esas promesas. Pues todas estas promesas que Dios hizo en su palabra, Él tiene el poder para cumplirlas. ¿Sale? Y Él nos va a llevar hacia esas promesas. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sale? Dios, mi amado, dice en Jeremías 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Mi amado, este año Dios tiene promesas para nosotros. Dios tiene un camino trazado este año para llevarnos hasta la promesa, hacia lo que Dios nos ha prometido. Ya llevamos casi 2 años con una situación difícil acerca del virus del COVID, y se han pasado muchas situaciones. Muchos han enfermado, muchos han quedado sin trabajo, pero hoy en este año Dios tiene una promesa y Dios nos va a enseñar el camino que debemos seguir para poder alcanzar la promesa. ¿Sale, vale? Entonces dice, porque los pensamientos que yo tengo para ustedes son caminos de bien y no de mal, para darles el bien que esperan. La ruta, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tomaron una ruta que ellos no determinaron, ni siquiera Moisés determinó esa ruta. Esa ruta ya estaba planeada, ya estaba terminada por Dios, porque Él guiaba a su pueblo y Dios lo protegía.
En el Salmos 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dice, pero dice, debajo de sus alas estarás seguro. Entonces nosotros debemos de confiar en esa palabra. Dice en el mismo Salmo 91, en el capítulo 1, dice que bienaventurado el varón que habita a la sombra del Altísimo. Bienaventurado el varón que habita a la sombra del Altísimo. Entonces, en Éxodo, en el libro de Éxodo dice, y el Señor iba delante de ellos. ¿Quién iba delante de ellos? El Señor. Dios, mi amado, va delante de ti. Dios va delante de ti. Dios ya trazó el camino por donde tú vas a caminar este año, para este año alcanzar la o las promesas que Dios te ha hecho, que Dios te ha dicho. Dios va delante de ti. Dios iba delante de ellos de día en una nube, en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego, para guiarlos y para calentarlos. Nunca se apartó de delante de ellos, nunca. Ni la columna de la nube, ni la columna de fuego se apartó. Lo mismo contigo y conmigo, mi amado. Dios no se va a apartar todo este año si nosotros empezamos a caminar con Él. Como ya te lo he dicho, como ya te lo dije, Dios va a cumplir sus promesas este año, porque Él tiene el poder para eso, para poderlas cumplir. Si tuvo el poder para hacer las promesas, tiene el poder para cumplirlas. Aunque algunos duden, de verdad, aunque algunos duden, Dios tiene el poder para cumplirlas. Mira, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, aunque ya les habían dicho a dónde iban y lo que iban a encontrar y la ciudad con la que iban a poseer, muchos dudaron. Y cuando salieron, muchos salieron de mala gana. De mala gana. Aunque las cosas estaban mal en Egipto. Mal, muy mal, el pueblo estaba mal. Aunque las cosas estaban mal en Egipto, Dios prometió que los iba a llevar a una mejor tierra. No sé lo que tú estés pasando, mi amado. No sé cómo hayas empezado el año. No sé qué estés caminando, cómo estés caminando estos días. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos que es viva y eficaz. La palabra de Dios no falla, mi amado. Y si Dios dice que va a estar con nosotros, que no se va a apartar, no se va a apartar hasta que poseas la bendición y la promesa que Él te dio. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Tener fe. Tener fe, porque muchos que no tienen fe, para esas personas siempre lo mejor es lo conocido. Siempre. Para esas personas que no tienen fe, lo conocido siempre es mejor que lo desconocido. Hasta hay un dicho, ¿no? Que más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Pero mi amado, si tenemos fe, en Hebreos 11, dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y dice ahí mismo, y dice ahí en Hebreos, mi amado, dice en Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, mi amigo, mueve montañas, dice la Escritura. Y si tenemos fe, vamos a agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En Isaías 35:8 dice, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¡Wow! Dice la palabra que Dios ya trazó un camino, que Dios ya trazó una calzada. En Salmos 119:5 lo dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios ya trazó el camino y dice que es camino de santidad.
y que caminaremos los que andemos en santidad por ese camino, y que Dios estará con nosotros. Y dice que aún por muy torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. De verdad, durante 40 años el pueblo de Israel caminó por el desierto, y los hijos de Israel alternativamente bendijeron y maldijeron a Dios. Cuando les iba bien, se postraban delante de Dios. Cuando las cosas se ponían difíciles en el desierto, que porque no había agua, que porque la comida, que porque la carne, que cualquier cosa, maldecían el nombre de Dios. Se olvidaron, mis amados. Se olvidaron de las pruebas, de las señales y prodigios que Dios hizo en el desierto. Se olvidaron totalmente de eso. Y les entró un gran temor cuando supieron que iban a enfrentar a los cananeos. Y eso, mi amado, provocó que no entraran a la tierra de promesa, porque dudaron del poder de Dios. Mi amado, que no se te olvide lo que Dios ha hecho, de dónde Dios te ha sacado. Dios te sacó de ese lugar para llevarte a un lugar mejor. Lo único que necesitamos es confiar en su palabra. No nos pase como a Marta. Marta dudó. Marta conocía a Cristo de hace mucho. Eran amigos. Jesús amaba a esa familia. Y cuando Jesús llegó al lugar que Lázaro había muerto y Jesús dijo, quiten la piedra de la tumba, Marta lo detuvo y le dijo, no, Señor, porque ya es de 4 días y ya huele feo. Jesús se volteó a verla a los ojos y le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Mi amado, es lo mismo que Dios nos dice en estos tiempos, en este momento. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Mi amado, si crees en la palabra, si crees en lo que está escrito, vamos a poder este año ver la gloria de Dios. No importa cómo estén las circunstancias. Con todo esto que ha provocado esta infección, este virus del COVID, enfermedades, muertes, desempleos, escasez económica, con todo eso, mi amado, Dios va a abrir camino, Dios va a abrir calzada, porque como Dios mandó a un libertador al pueblo de Israel, Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, para dar libertad a los quebrantados de espíritu. Jesús vino a darnos libertad de todo eso. Y el Espíritu Santo nos va a llevar hacia la tierra de promesa por el mejor camino. No por el que tú elijas, no elijas tú el camino. Deja que Dios determine el camino por donde debamos de andar. Porque, ¿qué crees? Dios desea que este año tú y yo seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud. Hoy viene esto, que prosperemos en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Dios promete prosperarnos en todas las cosas. Dios promete que vamos a tener salud a la medida en que crecemos espiritualmente, en que nos metemos a leer su palabra, en que la pongamos por obra. Esta es la promesa de Dios. Este es el camino que debamos seguir, mis amados. Porque lámpara es a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, la palabra de Dios. Mis amados, Dios te va a llevar por el mejor camino hacia la promesa, hacia la bendición. No pongas tus ojos en lo que veas. Pon tus ojos en lo que Dios ha dicho. Que Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición este primer mensaje del año y que creamos en Dios y que confiemos que Él nos va a llevar a la promesa, a lo que estamos esperando. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Yo soy Juan Antonio.